Hoy en Es la Hora de Opinar con Vanessa Romero, Sara Hidalgo y Matías Gómez Leotó vamos a discutir sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Después va a estar con nosotros Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Con él vamos a hablar de la nueva estrategia de seguridad del secretario García Harfuch. Y para terminar, con Mauricio Meshulam, voy a platicar de la reunión de Donald Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, allá en el Vaticano. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, Donald Trump está cumpliendo 100 días de su mandato. Y pues hay mucho que decir en esta actividad que ha sido apabullante del presidente de Estados Unidos, incluyendo las implicaciones que ha tenido para nuestro país, para México. Hoy vamos a debatir este tema con la mesa del martes, donde está Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña la historiadora del CIDE, Sara Hidalgo. Sara, buenas noches. Buenas noches Gracias a todos. por venir. Y Matías Gómez Leotó, él es internacionalista del Colmex. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por venir, Matías. Y bueno, pues empecemos contigo, Vanessa. ¿Qué 100 días? Decía yo ayer, y estuvieron de acuerdo en la mesa, que yo he tratado de ver algo bueno para que me dé algo de optimismo, pero la verdad es que no veo nada bueno en Trump. No lo veo. Perdón, no lo veo. Pues ¿Tú sí? encuentro algo bueno en que no ha podido cumplir todas sus promesas de campaña y por ahí me gustaría comenzar. Ok. Trump decía, al ganar las elecciones, que su lema de gobierno iba a ser uno muy sencillo y era promesas hechas, promesas cumplidas. Y quisiera que lo evaluáramos para estos primeros 100 días con ese parámetro, pues su propio parámetro. Yo encuentro dos promesas relevantes que hace Donald Trump en campaña que ha cumplido. Primero está la del control del tránsito fronterizo. Lo que hoy sabemos es que los niveles de tránsito irregular entre México y Estados Unidos están en mínimos históricos. En marzo cruzaron tan solo 7,000 personas. Sí. Y una segunda promesa de campaña que también ha cumplido es echar para atrás estas disposiciones de diversidad e inclusión que habían pues implementado los demócratas y que sabemos que echó para atrás Trump el primer día de gobierno con una orden ejecutiva, al menos por lo que hace al gobierno federal. El resto de las promesas de campaña o no las ha cumplido o parece que no podrá cumplirlas con el éxito que prometía, y yo ahí encuentro algo de optimismo. Primero, Sí, porque el hecho de que haya cumplido las otras no es necesariamente claro, bueno, ¿no? Es verdad, pero las imposibilidades técnicas, fácticas, jurídicas con las que se ha enfrentado pues, parecen una buena noticia. Pero hablo de aquellas promesas de campaña con las que ha fallado. Primero, pues, tú vas a hablar ahora en el resto del programa de poner fin a la guerra Rusia-Ucrania. Sí. Si bien Trump ha sido un mediador poco ortodoxo, pues lo ha intentado, pero no lo ha logrado. No lo logras. Tampoco ha logrado el cese del fuego entre Israel y Palestina. Sabemos ahora que desde un importante cese del fuego se han retomado los bombardeos a la franja de Gaza. Tercero, él prometía exponenciar las deportaciones. Es más, él decía que durante un año él iba a poder deportar a 1 millón de personas. Y lo que sabemos hoy es que las deportaciones promedio mensuales están inclusive por debajo de los números de Biden. Él está deportando 37,000 personas. Pero horribles sus deportaciones también. Que te deporten y te manden a una prisión en El Salvador, pues es horrible, ¿no? Claro, no voy a discutir los términos humanitarios, por supuesto que es horrible, y también habrá que decir que nosotros como país le estamos haciendo también parte de la chamba sucia para limitar esos, implementar controles fronterizos, pero vaya, no está pudiendo cumplir con los números masivos con los que prometía. Y por último, la promesa más importante con la que ha fallado, y es aquella que lo lleva a la presidencia de los Estados Unidos, él decía que desde el primer día, inmediatamente desde el primer día, iba a bajar los precios para los estadounidenses. Y lo que hoy sabemos es que el 39% de los norteamericanos aprueban el manejo de Trump en términos económicos. Eso es un número bajísimo. Bajo. La única persona que había logrado ese número tan bajo de aprobación era él mismo en su anterior mandato. Entonces, ¿eso es acaso una paradoja para Trump? Eso es la paradoja Trump. Un tipo que te promete llegar a arreglar la economía nacional, un tipo que presume ser un grandioso empresario. Hoy estamos dándonos cuenta de que parece que ahí está su talón de
Aquiles, precisamente en lo que él prometía. Porque o no entiende muy bien de economía Trump, o lo entiende perfectamente bien y lo está haciendo de forma mañosa para hacer millonarios a sus poquitos amigos. Yo creo que no entiende de economía y, como tú bien dices, también hay un proyecto de capitalismo de cuates en ese sentido. Pero, a ver, me parece interesante, Sara, lo que dice Vanessa, de que al final todavía no cumple sus promesas, ¿no? O sea, todas sus promesas. Sobre todo, y yo lo decía en la mesa de ayer, el tema económico parece que se está convirtiendo en el talón de Aquiles del trumpismo, ¿no? Y digo, al respecto, yo no sé qué sea más peligroso, un Trump al que le va bien. No. O, en última instancia, un Trump al que le va mal. Yo te voy a decir, a un Trump al que le vaya mal, yo creo, pero... Yo también creo. Yo también creo, porque lo que nos ha mostrado estos 100 días es que está dispuesto a todo, ¿no? Y sí. Incluso es difícil en qué enfocarse. Preparando para este programa pensaba todo lo que ha sucedido, este ritmo vertiginoso de decretos, declaraciones, reuniones con líderes internacionales, una noticia opaca a la otra realmente, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo lo resumiría? Y yo creo que lo que Trump nos ha dejado está invirtiendo una de las frases más famosas de Marx. Marx decía, la historia se repite, primero como tragedia, después como farsa. Sí. Y lo que estamos viendo ahorita, lo que hemos visto estos primeros 100 días, es que la historia se repitió, pero aquí más bien la farsa fue la primera. Y me gusta la analogía un poco teatral, porque Trump lo ve también como un reality show, ¿no? Sí, y era el espectáculo. El espectáculo, ¿no? Y podemos definir su primera presidencia casi como un espectáculo de comedia de errores, en la que el elenco estaba... digamos, limitando, frenando al personaje principal en sus arranques más histéricos y radicales, ¿no? Kushner, John Kelly. Sí. Y lo que vemos ahorita es un Trump ya envalentonado por haber ganado el voto popular y llevando a cabo su proyecto como una tragedia. Y yo creo que la métrica de qué tanto está cumpliendo en términos así precisos, lo que decía, a mí no me convence, porque lo que está haciendo es infundir miedo, pavor. Es una tragedia. O sea, ahorita lo que estamos viendo es una tragedia. Tú lo dijiste, lo de los desaparecidos, porque esos son, ¿no? Todos los migrantes y algunos no migrantes, porque ya ha salido que hay ciudadanos. No, bueno, ya ha desacatado la orden de un juez de regresar a uno de ellos que es ciudadano americano. Exacto. ¿No? Y 3 niños, por lo menos, hasta ahora, uno de ellos con cáncer. O sea, el mensaje es la crueldad, el mensaje es el miedo y decir si va a lograr deportar 1 millón al año o no. Igual y no lo logra, pero yo creo que está logrando su objetivo, que es infundir miedo, y queda muy claro que quiere destruir el régimen democrático liberal. Para mí de eso ya no hay duda, claro. E instaurar algún tipo de régimen autocrático. Ahora, por eso para mí la pregunta ya no es tanto sobre el proyecto de Trump, y a ver si en la siguiente intervención podemos platicar un poco más de qué lo puede frenar, si es que algo lo puede frenar, las instituciones, quizás, pero yo creo que la gente, y ahí podemos platicar de los límites en el electorado y en la sociedad estadounidense. Y la economía, quizás. Ahora me quedé pensando, fíjate, que si es mejor que le vaya mal a Trump, ya me quedé pensando, ¿eh? Yo creo que no es sé, mejor porque que le vaya... si le va mal, quién sabe qué es capaz de hacer este hombre, que es de un narcisismo enorme, ¿no? Y frente al fracaso, yo no sé qué, pues, no sé, ¿no? Tenemos tantos casos en la historia, ¿verdad? ¿No? De gobernantes que fallan y que se enloquecen. Digo, está más rapidísimo. El peor Hitler fue el Hitler que estaba perdiendo la guerra, ¿no? Sí. Es un ejemplo, pero... Sí, bueno, sí. Por eso es muy interesante la biografía que escribe Ian Kershaw de Hitler. El primer volumen se llama Hubris y el segundo se llama Némesis, porque ya cuando empieza a perder la némesis, ¿no? Es absolutamente delirante. Un Hitler que le dicen, oiga, hay que retroceder de Stalingrado. No, ahí quédense. No podemos rendirnos, ¿no? Y empiezan los errores tremendos. Bueno, en fin, ya me estoy desviando. Vámonos con a la historia. Y así, exacto. Sí, a mí me gustaría empezar comentando que probablemente estamos lidiando con un Trump al que ya le fue mal. Trump viene después de estar 4 años fuera del poder, después de haber sido
víctima de un juicio político en 2 ocasiones. Es correcto. ¿Que se siente perseguido? Se siente perseguido. Él siente genuinamente que fue atacado por las instituciones estadounidenses. Que lo trataron de matar. Que y lo eso también matar. anda... Ella habló con Dios, ¿eh? Exactamente, a eso iba. Sí. Él se ve en una misión diferente. Correcto. Creo que es muy clara la diferencia entre un Trump en una primera presidencia y en esta segunda presidencia. Para empezar, ahora ya sabe usar el gobierno, el aparato estatal, como no sabía, y ya le queda muy claro que una de las mayores resistencias que él enfrentó en su primer mandato fue su propio equipo, fue su propio gabinete. Y ahí es donde vemos esta diferencia cualitativa en el gabinete que lo acompaña ahora con gente mucho menos técnica, mucho menos capaz y que se caracteriza por ser plenamente leal a su proyecto, por ser leal a sus objetivos y que no tiene ningún freno por ahí. En su primera presidencia vimos que había miembros del gabinete o asesores que no solo le escondían algunos memos que él quería, de cosas que quería hacer, bombardear Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, salirse del tratado. Salirse del tratado. NAFTA, Estos asesores tiraban los memos, y no solo los tiraban, luego los despedía y publicaban un libro al respecto. Entonces, él tiene muy claro que existen estas resistencias y ahora llega muy empoderado y con algo muy claro de lo que quiere hacer. Y en este sentido, a mí me parece que hay 2 legados ya muy claros de estos primeros 100 días que van a durar mucho más allá de su presidencia de 4 años. E inclusive si hubiera 2 o 3 gobiernos demócratas después de esto. Y es cómo reconfiguró por completo el sistema de alianzas internacionales, poniendo en duda la alianza transatlántica. Sí. Esto también en el ámbito comercial se ve de una manera muy clara, poniendo en duda la supervivencia de la región norteamericana como una región dinámica en donde están integradas las cadenas de suministro. Eso por un lado, ¿no? Poner en duda las relaciones de Estados Unidos históricas, que algunas llevaban más de 5 décadas, en el lado de América del Norte más de 3, bueno, prácticamente 3. Y el otro efecto muy importante es cómo ha logrado desarticular el gobierno federal a partir de órdenes ejecutivas, a partir de el papel importante que ha tenido Elon Musk en esta agencia extraña de Doge, en la cual ha habido cerca de 280,000 entre despidos y renuncias voluntarias, lo cual le está restando capacidades operativas al gobierno estadounidense y eso va a tener efectos no solo para Estados Unidos, sino para el mundo en el corto, mediano y largo plazo, lo cual es muy difícil de cuantificar en términos de salud, términos de seguridad, educación, educativas, económicas, etcétera. Y inclusive si viéramos a un partido demócrata renovado en los próximos días, en las próximas semanas, que le pudiera hacer frente a su ímpetu legislativo, inclusive si los senadores y legisladores republicanos optaran por ser mucho más asertivos en cuanto a su oposición a algunas de las medidas de Trump, el daño que ha logrado hacer Trump en estos 100 días, en estos 2 ámbitos, a mí me parece que va a cambiar por completo la dinámica política de Estados Unidos y su relación con el mundo. Estoy de acuerdo contigo, Leo, creo que esto va a ser para mal. Sí, bueno, aquí lo dijimos, ¿no? Estados Unidos dejó de ser un socio confiable para la alianza transatlántica, para los países europeos, para México y Canadá. Por cierto, hizo que ganaran los liberales. Sí. Canadá, o sea, antes de Trump iban ganando los conservadores. Ayer, pues no arrasaron los liberales, pero ganaron, ¿no? Se quedaron en el poder. En fin, pero ya no es un socio confiable, ni para Canadá, ni para México. En fin, Japón también, pues ya no lo ven como un socio confiable. Y es que si lo que al principio analizábamos en torno a Trump es con base en sus acciones, también habría que analizar estos 100 días, el balance de estos 100 días a partir de las reacciones que ha provocado. Aquí yo quise hablar de 2 puntos particulares, de lo que nos dicen las encuestas y de lo que nos dice la oposición en Estados Unidos. Sí. Las encuestas pues son muy interesantes porque, a ver, van 100 días que nos han parecido eternos. Sí. Es muy poquito. Las encuestas lo que nos dicen es que el 45% de la gente aprueba a Trump. Eso es el número más bajo en la historia de Estados Unidos para los primeros 100 días. Sí. Y el siguiente número que conocemos es que tan solo el 22% de la población lo apoya, vaya, con contundencia. ¿Eso es acaso...? No, su base sigue adorando. Pues la pregunta expresa es... ¿cuántas personas lo aprueban contundentemente? Y esa respuesta es el 22%. Es casi la antítesis de lo que tenemos aquí de aprobación presidencial con Claudia Sheinbaum. Sí. Y por el otro lado, en
en cuanto a la oposición, también contrario a lo que está pasando en este país, pues estamos viendo, de nuevo, en muy poco tiempo, a la oposición liderada por Bernie Sanders, por Ocasio-Cortez, intentar llenar las plazas públicas y lograrlo en algunas ciudades que son conservadoras y que han votado históricamente por Trump. También me parece que esta oposición lo que está entendiendo es que parte de la victoria del trumpismo pues derivó de esta aversión a lo woke, a lo progre, y entonces está volviendo a tener un discurso de izquierda sensato que apela a las familias de los obreros, pues con Bernie Sanders diciendo cómo es insensato que la persona más rica del mundo esté recortando 85,000 empleos de veteranos de la administración pública con este movimiento de Sanders y de Ocasio denominado Fighting Oligarchy, luchando contra la oligarquía. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo en tan poco tiempo la oposición empieza a querer capitalizar las derrotas de Trump, las morales, las de encuestas, las económicas, y también a volver a darle algo de esperanza a aquellos que se quedaron pues de capa caída en noviembre pasado. Tú decías, Sara, que cuál puede ser el contrapeso. Yo veo al Congreso, pues no lo veo, más bien, ¿no? O sea, perdido en esta discusión. El judicial, algunos jueces han parado decisiones importantes, ¿no? Los mercados yo creo que han sido fundamentales para parar sobre todo los temas económicos. Está el caso de Harvard, de los académicos. En fin, los que conocemos Estados Unidos sabemos que es una sociedad pues muy participativa, muy plural, pero por otro lado sí vemos que otros han cedido, ¿no? De manera ignominiosa, ¿no? Claro. O sea, yo creo que lo de la Corte, digo, aquí Vanessa como abogada tal vez nos puede iluminar mucho más. Sí parece que va a haber, incluso de 3 jueces conservadores, ¿no? Kavanaugh, el que es presidente de la Corte, Roberts, y Amy Coney Barrett, cierta disposición a frenar a Trump. Pero yo quiero hablar de la sociedad. Sí. Porque digo, al final soy historiadora social y creo que la respuesta de la sociedad, y sociedad suena muy amplio, ¿no? Voy a ir hablando de algunos grupos sociales, pero aquí sí va a ser fundamental. Ya dijiste las universidades, pero yo creo que cuando volteamos a ver a la sociedad estadounidense ahorita y en perspectiva histórica, es una moneda al aire. O sea, yo sé que tú difieres conmigo en este punto, pero yo sí creo que en Estados Unidos hay una fuerte corriente antiliberal muy arraigada en toda la historia de Estados Unidos. Y no estoy hablando de una corriente política. Hay muchos políticos que se opusieron a los derechos civiles del sur. Social. O sea, si tú piensas que la organización civil que ha tenido más números, o sea, más adherentes antes de más o menos medio siglo fue el Ku Klux Klan. O sea, tenía 4 o 5 millones de personas que pensaban que así se tenía que defender la sociedad. Pero hoy, digo, no voy a decir que ya no existe, o sea, existe, pero es un grupo marginal el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan sí, pero yo creo que esas preocupaciones o esa sensación de abandono de ciertos grupos sociales ha logrado mantenerse a flote. Si tú lees a Huntington, o sea, la idea de que iba a haber una guerra de razas, esto que le llaman el replacement, el miedo de los diferentes está siempre, creo que nunca había estado al centro como ahorita con Trump. O sea, lo que hizo Trump fue rescatar, movilizar, aglutinar esas ideas, movimientos, corrientes, pero siempre si le rascas, ahí estaban. Ahora, yo no, porque dices que yo no estoy de acuerdo. A ver, siempre ha habido grupos medio fascistas, incluso abiertamente fascistas en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Lindbergh, en fin, siempre han existido esos grupos antiliberales, vamos a ponerlos así. Pero nunca habían sido mayoritarios, siempre habían estado en el margen, ¿no, Sara? En el gobierno federal, nacional, sí. Sí. Pero en los gobiernos estatales, en las legislaturas estatales, Wallace. Eran, exacto, Wallace es un perfecto ejemplo, ¿no? Sí, claro. No son tan marginales como uno quisiera pensar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están esas tendencias, pero afortunadamente también hay grupos sociales muy convencidos de rescatar, pues ya no al liberalismo antaño, yo creo que lo que se va a reconfigurar no sabemos qué es, pero sí libertades individuales fundamentales como el derecho a la libertad de expresión,
libertad de asociación, ¿no? Que ahorita estamos viendo que Trump está yéndose contra eso de forma abierta. Sí. Entonces, yo creo que es una moneda al aire. Y sí creo que la encuesta que acaba de hacer el ¿Tú crees New que York va a Times, salir ese Estados Unidos liberal? yo creo que van a salir los dos. Los dos. Los dos o sea, va a Estados seguir Unidos. esta guerra cultural. Yo Es creo una que guerra sí, cultural. sí. Y yo creo que sí. Cuando vemos la historia de Estados Unidos, esta idea de que ¿cuántos artículos de opinión no hay de This is un-American? Esto no somos nosotros. Yo creo que sí son ellos. Y también lo otro. Y también lo otro. Sí, claro. Entonces, yo creo que es una tensión. Es una tensión que siempre ha estado, desde antes de que se independizaran. Sí. Entonces, lo que sí me da cierta esperanza es esta nueva encuesta que hizo el New York Times con Siena, porque los que desaprueban de su mandato son más o menos, o sea, es bajo, pero para Trump sabemos que eso quizás no signifique tanto, pero cuando te vas tema por tema, en los temas que Trump en teoría era fuerte, a veces tiene incluso menos aprobación en esos temas específicos como migración, lo de Rusia con Ucrania. En ese conflicto, en el manejo de ese conflicto, tiene poquito más del 30%. Es muy bajo. Entonces yo creo que sí estamos viendo que hay una porción significativa del electorado, de la población, de la sociedad, que sí va a dar la batalla. Y va a haber distintas batallas. Yo creo que sí, pero va a ser fundamental el tema económico, me parece, Matías, porque también, más allá del tema ideológico y la guerra cultural, lo que les pega a los gringos, bueno, a todos lados, la verdad, hay que decirlo, pero en particular en Estados Unidos, el bolsillo. Si tú le tocas el bolsillo con alta inflación, con falta de empleos, ahí sí empiezan a reaccionar claramente la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Leo. A mí me parece que las instituciones en Estados Unidos aguantaron de una manera muy clara un primer mandato de Trump y parece ser que les va a costar mucho trabajo sobrevivir si es que logran hacerlo, un segundo mandato de Trump. Y yo creo que lo más importante viendo hacia adelante en cuanto a los límites que pueda tener Trump es en que en estos 100 días ha estado dispuesto a frenar o revertir algunas de sus medidas, ¿no? Algunas medidas arancelarias, algunas posiciones con respecto a China, inclusive. Y lo de la Reserva Federal. Lo de la Reserva Federal. Y todo esto regresa al ámbito económico, como tú mencionabas. El mercado y la inflación van a ser temas que los sigan restringiendo. Es algo a lo que le puso mucha atención en su primer mandato. Sin embargo, en esta ocasión, Trump no tiene posibilidad de reelegirse. Entonces, su tolerancia al dolor económico, al dolor en las encuestas, a mi parecer va a ser mucho mayor y eso lo va a empoderar para ser mucho más ambicioso en algunos de sus objetivos y en qué tanto está dispuesto a aceptar que bajen sus índices de aprobación. Además de que en el Partido Republicano, después de 8 años de éxito político de Trump, ya no hay tanta atención a las encuestas. Si Trump sigue siendo bien apoyado por este 22% de la población, si entre los republicanos sigue siendo aprobado, lo cual ahorita es arriba del 80%, casi 90%. Mientras eso no baje, Trump va a seguirse sintiendo empoderado de que puede lograr sus cometidos y que va a tener el respaldo de sus votantes. Sin embargo, los efectos económicos de sus políticas sí pueden afectarlo ahí. Y eso fue en gran medida lo que lo llevó a ganar, a pesar de ser declarado culpable de violación, a pesar de tener un número importante de casos penales en su contra, de haber sido impeached 2 veces, de haber perdido la elección como lo hizo de enero 6. Trump ganó porque él dijo, yo puedo manejar la economía mejor que los demócratas, mejor que Joe Biden, y ahorita la inflación está fuera de control. Si eso cambia, lo cual es muy probable a partir de sus medidas arancelarias, sí vamos a ver que él pues, va a tener mucho más dificultad en avanzar su agenda. Creo que es muy claro que ante el anuncio de Amazon de hoy en la mañana de que iba a poner cuál era el precio de los aranceles en sus productos. Ya se echó para atrás. Ya se echó para atrás, porque Trump sabe que eso es algo que le va a porque la Casa Blanca inmediatamente los criticó y se echó para atrás Amazon, ¿eh? Claro, y eso muestra cuáles son las cosas que sí le importan a Trump, en donde él sí puede sentir, puede ser mucho más sensible y tener un threshold al dolor mucho más bajo que lo que puede tener en otros aspectos. Y yo sí creo que al todavía ser una democracia Estados Unidos, las elecciones intermedias de 2026 van a ser muy importantes, sobre todo para el resto del Partido Republicano, qué tan dispuesto está a seguir apoyando muchas de estas
muchas de estas políticas que, como mencionaron, no son tan populares, ¿no? Cuando te vas por temas, Trump no es tan popular. Y ahí, dependiendo cómo les vaya a los republicanos en 2026, sí va a ser algo muy importante, porque Trump ya no está pensando tanto en la reelección. Que eso sí fue algo que lo limitó bastante, además de otros... Yo tengo mis dudas con eso, porque sí ha flotado la idea de reelegirse. Yo creo que es más provocación que otra cosa, pero en fin, ¿no? Pues hay un representante en el Congreso que ya metió una iniciativa, digo, no creo que pase. No pasa. No va a pasar. No, pero bueno, son provocaciones, son escándalos. También es mucho del show, ¿no? Vaya que ha habido show mediático. No, yo sí me lo tomo más en serio. Yo creo que están midiendo el pulso de la opinión pública al respecto. Yo creo que sí están viendo hasta dónde se estira la liga. Y aunque si yo tuviera ahorita que poner mi dinero en una apuesta, creo que va a haber elecciones en 2 años. O sea, no metería todo mi dinero en esa apuesta. Mira. Estoy de acuerdo. A ver, bueno, una última ronda de conclusiones de 1 minuto cada uno. Bueno, rápido, yo sí quisiera referirme a México en estos días, su relación con Trump. Si bien yo estoy de acuerdo con lo que se mencionaba en la mesa de ayer, nadie puede caer muy bien parado con este ecosistema de inestabilidad que pues propaga Trump. Sí creo que hemos caído bastante bien parados. Creo que le ha caído sobre todo muy bien al liderazgo político de Claudia Sheinbaum. Se ha hablado hasta el cansancio de la popularidad nacional e internacional que esto le ha traído. Sí. Pero bueno, un 85% no lo tuvo ni Obrador. Entonces, pues dejar ver cómo este conflicto de intereses, esta guerra hasta mediática, le ha permitido a Sheinbaum brillar con brillo propio, cuando no olvidemos que hace muy poquito decíamos que era una calca y que pues veíamos que era muy complicado para ella distanciarse rápido y contundentemente de un liderazgo tan importante como el de López Obrador, y que creo que inclusive ella ha utilizado a veces a Trump como un facilitador de narrativa para algunos temas en donde le viene bastante bien, como el tema de seguridad, en donde pues se ha dicho también hasta el cansancio cómo se ha distanciado de la política de abrazos y no balazos. Y pues muchos me dirán que para qué queremos tanta popularidad, ¿no? En un país así, pues primero para gobernar, pero ya lo mencionabas tú, Trump inclusive ha hecho que los liberales ganen en Canadá cuando apenas en diciembre parecía más o menos probable que ganaban los conservadores de Trudeau. Sí le ha caído como anillo al dedo. Bueno, ha hecho su trabajo la presidenta, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que sí me tiene ya podrido es esta idea de que la heroína Claudia Sheinbaum, líder internacional, México es el paraíso. El otro día, qué porquería de artículos han sacado en la prensa internacional, ¿no? Con esta idea de tratar de contrastar a Trump con Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues es que sí es una antítesis, no creo que sea un intento. Pero de ahí a decir que México, qué barbaridad, es el paraíso sobre la tierra, todavía hay mucho camino que recorrer. Pues creo que hablan de su imagen y no de los resultados concretos. Bueno, una cosa es Claudia y otra cosa es México, ¿no? Claro. O sea, pero, en fin. Yo creo que la presidenta lo ha hecho muy bien en este tema en particular, pero creo que más bien esos artículos en la prensa internacional a lo que apuntan es a una ausencia de liderazgo. Eso, claro. ¿A dónde volteamos a ver? Sí. ¿A dónde volteamos a ver en contra de ayer que decían rinoceronte, no sé cuántos animales salieron como metáforas en la mesa de ayer, pero ¿a quién volteamos a ver? Y lo que estos muestra es una ausencia tremenda de liderazgos a nivel global que le puedan hacer frente a Trump. Y desde ese punto de vista, pues me parece desde una forma natural que Claudia Sheinbaum pues, haya crecido. Bueno, sí hay un líder que le agarró la medida y le lleva ganando y se llama Xi Jinping, que es el presidente Putin, ¿no? de China. ¿También? Pues Putin también, claro, ¿no? Sí. Total. Y Netanyahu también, ¿no? O sea, de que hay, ¿no? Lo que pasa es que yo concluiría pero ninguno es de izquierda. No. Bueno, entonces Xi no hay Jinping. antítesis. Es que Claudia sí puede ser presentada como la antítesis. Entonces sí creo que estos liberales que sienten que a dónde volteamos a ver, entonces dicen, bueno, un gobierno de izquierda que está comprometido con cierto proyecto de igualdad en vez de jerarquías raciales, étnicas. Pero es más wishful thinking que otra cosa, ¿no? Pues están proyectando su frustración. Su frustración, sus necesidades, sus carencias. Exacto. Yo creo que parte de lo que ha hecho Trump hasta ahorita, ya lo dijo Matías, deshizo el sistema internacional basado en el liberalismo, de más o menos cooperación, aliados. Trump lo que quiere son vasallos. Sí. Y para tener vasallos, o sea, y creo que no queda duda de que nosotros somos el vasallo número 1, ¿no? Sí. Y desde esa perspectiva, pues yo creo que sí, con un campo de maniobra mínimo, pues
Claudia Sheinbaum ha logrado no verse como un vasallo, ha logrado crecer. No, yo concuerdo, yo estoy de acuerdo que lo ha hecho bien la presidenta, pero de ahí a allá, Dios mío, qué barbaridad, Claudia es la heroína del mundo y México es el país al que hay que venirse a vivir, ¿no? Porque en la Condesa está lleno de estadounidenses que le aplauden a Claudia Sheinbaum. Perdón, en fin. Bueno, a mí me gustaría cerrar comentando que estos primeros 100 días son una señal de lo que se viene. Y es importante para el gobierno mexicano, para las contrapartes de Estados Unidos en todo el mundo, para quienes estudiamos Estados Unidos, tomarse con mucha seriedad lo que está pasando en Estados Unidos y dejar de pensar que es posible regresar a un mundo pre-2024, pre-2016. Sí. Trump llegó para cambiar profundamente al sistema político estadounidense, el sistema político, económico y social, sí. Y con eso va a reconfigurar el mundo. Y ante esta situación es indispensable no solo intentar proteger lo que se pueda, pensando, por ejemplo, desde el lado de la trinchera mexicana, el Tratado de Libre Comercio, sino empezar a repensar cuál es nuestro lugar en el mundo, por parte de México y de otras geografías. Sí. Quienes sean los países que van a ser más exitosos en esta situación van a ser quienes puedan hacer un análisis más frío y detallado de a dónde va el mundo, de qué es lo que quiere hacer Trump y qué se puede hacer para operar en los márgenes. México está anclado a Estados Unidos geográficamente y económicamente de una forma innegable. Sí. Pero también México tiene mucho potencial y es hora de empezar a explorar qué tanto puede seguir protegiendo esta relación comercial con Estados Unidos mientras empieza a ver a otras geografías y qué es lo que tiene que hacer adentro del país para poder detonar el potencial que todavía queda. Claramente el Plan México es un intento de hacerlo, pero no es suficiente pensar que el Plan México va a sostener un mercado doméstico que vaya a compensar la fuente de incertidumbre que hay en Estados Unidos. Es importante repensar en dónde está este país y cómo puede aprovechar su cercanía política con otras regiones del sur global, como América Latina, de una manera muy clara, pero también aprovechar sus relaciones comerciales con otras regiones, como con la Unión Europea, con quien se está revisando el Tratado de Libre Comercio existente. Y allí son oportunidades que después de este primer año de emergencia que vamos a tener, va a ser indispensable poder ahondar en estas oportunidades y ver en dónde vamos a acabar en 2028. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco mucho, Vanessa, como siempre, todos los martes, pero en esta ocasión, gracias a Sara Hidalgo y a Matías Gómez Leotó que hayan venido. Gracias, les agradezco. Voy a hacer una pausa y viene Eduardo Guerrero precisamente a hablar del tema de la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, de sus resultados, cómo van sus aciertos y errores. Regresamos. Thank you.